¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Un Hola, placer. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, el primer dato es de cuánto será la inflación de mayo, ¿viste? Ya que vos nos ayudás con todo. ¿Cuánto te da? Bueno, a nosotros nos da 2%, hay consultoras que le dan un poco menos, hay consultoras que le dan un poco más. Vamos a estar una inflación, el arco de las consultoras 1,6, 2,2%. Ese es, digamos, el crisol de datos que tenemos de las consultoras privadas. En cualquiera de los casos va a ser una inflación bajando. Si la inflación rompe el umbral del 2%, habremos tenido la inflación más baja en la gestión de Javier Milei. Y si llega al piso del 1,6%, habremos tenido la inflación más baja en los últimos 60 meses. Tenemos que retroceder a julio del 2020 para tener una inflación tan baja en Argentina, ¿no? En plena pandemia, recordemos además, ¿no? Claro. Todo En paralizado. plena pandemia, exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Tal cual. Hay un tema que por supuesto esta semana nos tuvo a todos hablando, ¿no? Sobre eso, que es el de la jubilación, moratoria, bueno, todos esos asuntos vinculados a lo previsional que tuvieron media sanción en el Congreso y que obviamente tienen mucho debate por la cuestión económica, es decir, el costo fiscal, motivo por el cual el gobierno dice lo vamos a vetar. Del otro lado dicen, bueno, lo vamos a financiar con beneficios fiscales que se le pueden sacar a algunos sectores, con los gastos de la CIDE que se deben redireccionar a ANSES. ¿Qué información tenés vos desde lo económico? Yo desdoblo en dos. Una cuestión es la moratoria, otra cuestión es la mejora de la jubilación actual. ¿Por qué lo divido en dos? Bueno, porque la realidad que otorgar una moratoria en relación a la situación que está al fondo de sustentabilidad de ANSES, la realidad que es intentar repartir derechos sin garantizar los medios futuros para sostenerlos, porque ahí no hay financiamiento futuro, porque hoy, con el actual sistema previsional en Argentina, vos por cada pasivo, por cada jubilado que tenés 1,8 activos. Y para que el sistema se financie actualmente como corresponde, necesitas 4 activos. Quiere decir que el sistema ya es infinanciable con la situación actual. Entonces, una moratoria sin respaldo es como entregar un cheque sin fondo. En realidad termina siendo un esquema Ponzi, es una estafa social. No hay posibilidad de garantizar un esquema de moratoria sin reformas en el medio. Yo creo que ahí los pasos que quieren dar el gobierno son fundamentales. ¿Cuál es la forma de tener más activos en el sistema? Que haya alguien deseoso de contratarlo. Y efectivamente las pymes con la actual situación no van a contratar a nadie. Necesitamos efectivamente una reforma laboral. Por eso se habla de la reforma laboral. Y a propósito de las reformas, hubo una reforma tributaria, de hecho, para que la gente salga del colchón bank, que es un término que lo dijiste vos, creo que aquí por primera vez o en algún otro lugar, y quedó como institucionalizado. ¿En qué consisten las medidas? Bueno, ahí tenés dos situaciones, Hugo, Aus, televidente. Para mí son dos medidas con dos velocidades diferentes. Por una parte, es cambio en la ley penal tributaria, institucional, jurídica, que lo que hace es que, ¿qué te dice? Mirá, las deudas que vos tengas con el sistema, con el ARCA, en lugar de prescribir a los 5 años, van a prescribir a los 3 años. Y la otra situación es, y esto llamado de atención fuerte al monotributista. Yo tengo un stock, tengo dólares en el colchón bank. Si yo lo paso al traditional bank, si yo me compro un auto, me compro una casa, me compro un bien, yo no te voy a molestar por tu matrimonio, ni te voy a estar revisando qué es lo que compraste, qué hiciste, si te pasás al régimen simplificado de ganancia. Este dato es importante. O sea que para que Arca no esté mirando tu stock en el colchón bank y vos lo pases al traditional bank o te compres una casa o te compres un auto, tenés que efectivamente pasarte al régimen simplificado de ganancia. Como monotributista te tenés que pasar al régimen simplificado de ganancia. ¿Cómo? Como monotributista Claro. te tenés que pasar al régimen simplificado de ganancia. Exacto. Claro, porque ¿qué es lo que te dice Arca? Te dice, che, si vos tenés, por decir algo, 100.000 dólares fuera del sistema, bueno, probablemente no deberías haber pertenecido al régimen del monotributo, deberías haber estado en otro esquema. Claro. Entonces, hacia atrás, como yo sé que vos no quisiste ahorrar en nuestra moneda nacional y estuviste fuera del sistema, no te hago nada. Adquirí un bien. Dami, pará, hacia acá la adelante. pregunta es, ¿lo va a hacer ese monotributista en el sentido de que si se pasa ese régimen, va a empezar a pagar mucho más por mes?
Bueno, ahí Nico me había dicho que de la producción que íbamos a traer a alguien que se encarga de constelaciones y iba a meterse en la cabeza de 5 millones de personas. Esa respuesta tiene dos cuestiones de presunción. No las podemos certificar porque es individual la respuesta. Pero déjame presumir. Sí. Primero, el salto al régimen de responsable inscripto es oneroso. Y Claro. tiene de por sí una condena tributaria que hay que mejorar, que para mí es el momento justamente de mejorarla. ¿Cuál es la condena tributaria? Y ojalá que lo tome gente del gobierno lo que voy a decir. Vos te pasás de monotributo al régimen simplificado de ganancia y tenés que estar 3 años independientemente de tu nivel de facturación. Y vas a pagar mucho más. Entonces, eso Bueno, es una condena sos tributaria. agente de retención de IVA, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Claro, pasás IVA, pagás ganancia, obviamente Se ingresos calcula brutos. solo las ganancias porque es facturación restándole los costos o los gastos que hiciste, te da anual una tablita que como en Estados Unidos funciona Claro. de ese modo, ¿no? Pero digo, teniendo en cuenta que vas a pagar mucho más, no sé cuánta gente se va a querer pasar. O sea, tenés que tener mucha plata en el colchón para decir, che, de verdad la quiero blanquear, para decir, bueno, decido cada mes pagar mucho más. Buen punto. El stock probablemente tiene que ser muy grande para que vos Claro. quieras pagar por tu flujo futuro mayor nivel impositivo que lo que paga tu flujo actual. Y ahí hay un punto, que venimos de esto diciéndolo, somos feligreses de esta iglesia, por lo menos yo, perdón si soy el único que profesa esta situación. Nos falta un régimen intermedio. Sí, Nos falta un totalmente. régimen del monotributo Sí. a el régimen de autónomo, un Sí, intermedio. sí. Yo El salto es demasiado grande. Digo, exacto, digo el tax flag norteamericano en ese sentido para el Pero emprendedor pará. es bueno. Damián, si vos no facturás tanto, te quedás en el monotributo, imagino. Esto es para el que en realidad estaba autoengañando o no sé cómo llamarlo, en el monotributo y es un gran contribuyente. Entonces tenés un régimen simplificado simple, ¿no? Pero por eso seguramente se van a pasar. Lo que digo yo es, aquel que por ahí tiene un stock pequeño de dólares, bueno, no sé si se va a terminar pasando a ese sistema. Pero independientemente de esto, es una gran oportunidad para que debatamos un régimen intermedio, Hugo, Claro, tal cual. en el cual yo estaba recién situando el caso del tax flag norteamericano, donde es 15% o 10%. Hay un régimen intermedio donde entre el monotributo y el régimen simplificado de ganancia, factures lo que factures, siempre tenés que pagar entre el 10 y 15%. Y a mí me parece bueno porque Argentina no está sembrando microemprendedores para Claro. cosechar pymes o micropymes o sociedades. Esto es clave, ¿eh? Yo entiendo que el gobierno esto lo debe tener en consideración, pero también no es solamente del Ejecutivo. Este gran debate para la legislativa, estoy abriendo un debate para la legislativa. Pero perdóname, Propongan esto que vuelvo a seguramente el monotributista lo vota, ¿eh? A la repregunta también, pero el monotributista hoy no puede facturar mucho más que en los anteriores gobiernos sin pasarse a ningún otro régimen. Sí, probablemente, por ejemplo, vos en el régimen de servicios creo que son 53 millones de pesos, mejoró el régimen. Pero yo hice un ajuste actual por inflación, porque se ajusta ahora semestralmente por inflación, y todavía el régimen en términos históricos, vos pensá, Hugo, que el régimen arrancó en 1998 Correcto. con 144 mil dólares. Claro. Podía facturar de tope, ¿eh? Claro. 1998. Hoy podés facturar de tope, creo que son 60 mil dólares. Claro, nada ¿Me que ver, entendés? nada O que sea, el ver. régimen está recontra retrasado desde 1998 y además Sí. lo deberías ajustar por Correcto. inflación. Eso probablemente sea un régimen que debería estar en los 200 mil dólares por lo menos. Te cambio por hablar de ventas minoristas, por favor. ¿Qué Disculpame, pasó porque con si el, no- sí, con el tenemos muchos consumo y las temas y ventas nos minoristas? sí. Entiendo, cayeron en Ahí mayo está. 2,9%. Y estamos viendo en mayo 2025 hubo una caída interanual del 2,9% a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada se observó también un descenso del 0,7% versus el mes anterior, abril, y el acumulado del 2025 muestra una suba del 11% en comparación al mismo periodo de 2024, y ahí estamos viendo algunos de los principales rubros. ¿Nos explicás lo que estamos viendo en pantalla, Dami? Análisis clínico de la economía. Análisis clínico de la economía. Si esto fuese la bilirrubina, colesterol, enzima hepática, te diría que mercado interno todavía está complicado. Probablemente actividades que tengan que ver con situación de externo están mucho mejor. Probablemente situaciones vinculadas a petróleo, gas, minería, sector vinculado al sector inmobiliario, bienes durables, electrodomésticos, esté mucho mejor de lo que está viendo el clínico acá. ¿Por qué? Porque acá todavía ves que caídas intermensuales en el mes de mayo
y algunas actividades que, por ejemplo, todavía dependen de un ciclo de cambio macro en la micro. Te voy a dar una concreta que yo la vengo explicando hace tiempo. Mayo 2025 respecto de mayo 2024, alimentos y bebidas cae 7,6%. Coincide mucho con lo que nosotros damos a conocer con datos de consumo masivo. ¿Por qué el interanual sigue cayendo? En mayo del año pasado, no se olviden que fue un momento todavía donde había convulsión macro. Los bancos pidieron, ejecutar los put, que eran contratos que tenían con el anterior gobierno, y pasaron las tenencias de letras, bonos, de pesos a dólares. El dólar no pasó la banda, la hizo pelota, fue a 1.490. Eso pasó en mayo pasado. Pasó a precio y muchos todavía querían estoquearse, tenían expectativa de pérdida de poder adquisitivo del peso, devaluación del peso frente al dólar. El estoqueo era un gran instrumento por parte de la población, del televidente. Bueno, ya hoy ya no es más, por lo cual probablemente los volúmenes también caen en términos interanuales, porque antes te estoqueabas y ahora tenés, lo que haces es reponer flujo, pero no te estoqueás pensando que te vas a ir a la guerra o vas a tener una pérdida de poder adquisitivo mayor futura, ¿no? Claro. Hablemos de importaciones. A ver, tenés también, entiendo, un gráfico ahí, un posteo tuyo, con un recuadro. Todos los rubros, incrementos. Antes se importaba para anticiparse a la escasez del futuro stock, y ahora es por flujo y elección. Los precios en dólares, importación cayeron 3,2%, interanual promedio, y la balanza comercial más finita en acumulado enero-abril 2025. Entonces, Damián. Bueno, varios datos respecto de la balanza comercial. Dato de Pablo Urieno hoy en La Nación, cruza datos de la Cámara de Importadores, balanza comercial. ¿Qué es lo que está pasando? Vos antes, si eras importador, primero tenías una actividad económica todavía en caída. Bueno, ahora la actividad económica crece. Por cada punto que crece la economía, necesitas 3 de importación. Por lo cual, hoy tenés una economía que está demandando muchos más bienes intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital, para no solamente el mercado doméstico, sino también para exportar. Es una economía que para exportar también requiere mucho de demandar. Sí crecieron bienes de consumo, y esto tiene que ver con la apertura que hace el gobierno para que cualquiera hoy pueda comprar a través de un courier, y viene incrementándose eso. Y tenés una balanza comercial mucho más delgadita de lo que tenías en el acumulado del 2024 respecto al 2025. Fíjate que en aquel momento era de 6.208 millones de dólares, hoy es de 1.265 millones de dólares. Claro. La actividad crece, demanda más. Muchos ponen en la lupa si efectivamente el tipo de cambio también alienta mucho más a importaciones. Pero el ciclo cambia en lo siguiente. Probablemente el tipo de cambio aliente más importaciones que exportaciones. Pero también es real que ahora no tenés un sobreestoqueo de importación, porque en la realidad tenés previsibilidad futuro para reponer stocks, ¿no? ¿Qué puede pasar con las pymes? Porque hubo novedades que tienen que ver con una ola de embargos. A ver. Ahí está. Bueno, vos publicás, ¿no?, esta noticia. Arca alertan por una ola de embargos a las pymes sin previo aviso. Y vos decís, ojo con esto. Hay bloqueo de cuentas bancarias por parte de Arca que deja a las pymes sin liquidez para pagar los sueldos o a los proveedores. Junio, encima es mes de aguinaldo. No llevar a sentencia de muerte a las MIPYMES que languidecen. Esto se soluciona con intimación y plan de cuotas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta ola de embargo a las pymes y encima sin previo aviso? Tema a solucionar muy importante. Temón, sí. Si una pyme tiene deuda con Arca, primero, es intimación, es plan de pago, es ver cómo se resuelve. Porque encima junio es un mes muy complicado para la pyme, básicamente porque tiene que pagar aguinaldo, tiene que efectivamente de su nivel de flujo adelantar mucho más para poder hacer frente a esa situación. Para explicarle a la gente, ¿por qué decís intimación y no embargo? ¿Qué pasa una vez que se embarga? Se te cierran la cuenta, o sea, tampoco te puede ingresar plata. O sea, que lo que le está diciendo a la pyme, sí, tampoco te va a poder pagar, porque de esa manera tampoco le puede ingresar a la pyme para poder honrar su cuenta con Arca. Y que esto hay que cambiarlo. El embargo, yo creo que es un cierre definitivo en una situación que muchas pymes pueden estar atravesando de complejidad. Esto también es un tema a solucionar. Yo creo que incluso, reitero, junio es un mes complicado
para recibir embargos. Probablemente en el caso del ARCA varias pymes están recibiendo esto. Me parece que es un tema a abordar tanto en industria como en comercio, evitar los embargos. ¿Cómo hacemos? Y otra cuestión importante, y esto ya excede ARCA, esto voy a todas las administraciones de recaudación del país. Muchachos, si ustedes tienen que intimar y si ustedes tienen que háganlo, pero no dejen pasar después sin intimación y después le caiga un juicio a la pyme. Y otra situación a resolver es que el estudio jurídico se lleva más guita que la propia agencia recaudadora. Toda la energía que se va a ir. Yo entiendo que el gobierno va en un camino opuesto a este mismo, ¿no? Así que calculo que esto debe estar en estudio, porque la idea justamente es que vos no te transformes en un delincuente o en un... Por una cuestión impositiva, sino que la tendencia sea que pague, ¿no? Porque si vos penalizás, no paga después. Claro. Total. Nada más, el embargo es lo que te digo, es como cerrarle la caja fuerte a la pyme para que no le pueda ingresar ningún mango. Y yo creo que tiene que haber voluntad del gobierno de cambio. Es más, yo creo que tiene que haber mesa nacional de agencias recaudadoras. Estamos muy enquilomados con ingresos brutos, aquellos que... Y ya me salgo del ARCA, me voy a ingresos brutos a nivel nacional, agencias recaudadoras que mandan directamente sentencia de juicio sin intimación previa. Eso tiene que cambiar. El contribuyente. Yo creo que en el ánimo del gobierno, por fuentes vinculadas a este tema, está cambiar esa idea de penalizar, porque además después tenés los grandes evasores que arman, viste, grandes negocios a partir del dinero que no pagaron y ellos zafan. Y el pequeño contribuyente, por eso hay mucha gente que nos mira y lo agradecemos. Sí, que se terminan claro, matados, ¿viste? Vos decís, ¿viste? son los que dan laburo, es el motor real de la Argentina y bueno, habrá que ver cómo sigue, ¿no? Y un dato más. Pensemos con los que son empleados de la pyme, del comercio, de esa industria, etcétera. Si vos le embargás la cuenta, el tipo tiene que pagar aguinaldo. ¿Cómo hace? Hoy tiene que salir al mercado a financiarse. Se financia a tasa del 70-80%, que es una tasa muy costosa para un país que está equilibrando la macro con la inflación a la baja. Porque probablemente en su variación, nivel de precio, no pueda sostener ese nivel de salida a financiarse al mercado a una tasa tan elevada, ¿me entendés? Claro. Correcto. No, encontrar la solución después más multa, más juicio. Hoy un embargo, si ahora una pyme tiene que resolver esta situación, primero le tiene que pagar el estudio jurídico. No, está claro. Y después pagarle al ARCA. Eso también es resolver. No puede ser que el estudio jurídico se lleve lo mismo que la agencia recaudadora. Damián, yo no estoy diciendo que no se pague la multa a los punitorios. No embarguemos y no puede ser que el estudio jurídico se lleve más que la propia agencia recaudadora. Te llevo otro tema mismo. que también es preocupante, es de la provincia de Buenos Aires y es el tema del ganado. Ahí vos pones un posteo. Antes se marcaba el ganado para que no lo robe otro privado, claro, el abigeato. Ahora lo deberían desmarcar para que no te lo robe el municipio. Mismo trámite en provincia de Buenos Aires tiene valor de tasa de hasta el 78% de diferencias entre municipios. Lo cobran por gestionar, registrar y autorizar el traslado a la hacienda. Top 3 más alta, Florentino Ameguino, 6.107 pesos por cada animal empleado a faena. Tres Lomas, 5.418 pesos y Peguajó, 5.146, ¿no? Y ahí pones Argendatos como... O sea que otra vez volvemos a hablar de las grandes tasas de los municipios que hacen completamente la diferencia en las provincias. Qué tortura es este país, mi Dios, qué tortura, porque vos pensás lo siguiente. Saludo a mi profe de maestría, Enrique Meyer, él decía, la marca te marca, porque en realidad el concepto de marca en mercado viene de la marca del ganado. Te marca tanto que los tipos son tan brutos que destruyen, digamos, aquel que está produciendo en el sector de ganadería. Con un dato adicional, Argentina fue superada en términos comparativos reales en producción ganadera por Uruguay, por Paraguay y por Brasil. O sea, ¿me entienden que lo peor es penar a aquel que está intentando incrementar la producción ganadera en su propio territorio, ¿no? Porque estamos hablando del municipio. O sea, está penando a aquel que está produciendo en la propia localidad en la cual genera actividad económica. Más claro, échale agua. Damián, gracias por tanto, como siempre. como siempre. Un gran abrazo de corazón. En instantes está Florentino.